Bueno, buenas noches de nuevo. Ya habéis visto que he tenido que interrumpir el otro vídeo por mi bebé que lloraba. He visto alguna pregunta que ahora hablaré del tema, si eso. No sé qué hermano era, luego lo miraré y le diré que he respondido aquí, si no. Y acerca de... ¿Se puede hablar con los demonios en las liberaciones? La segunda parte es esta. La primera la veis en el vídeo anterior. Resumiendo el vídeo anterior, acerca de la liberación de demonios, si se puede hablar con ellos en este sentido o se habla con él, la persona endemoniada. Pues todos sabemos que se habla con la persona endemoniada. Pero en algunos casos, como Jesús, que habló y le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Espíritu sordo y mudo, sal de él en otra ocasión. Había un espíritu de adivinación. Se bautizan, como dice mi hermano Pedro en un estudio, se bautizan por aquellos o aquellas acciones que hacen, ¿vale? Por aquellos trabajos que desempeñan. Entonces, los espíritus salen por una oración en una casa de rodillas, porque algunos dicen por oración y ayuno. Y antes alguien me aludía a que oración y ayuno es yo me voy a mi casa a orar y ayunar y el endemoniado allí donde esté se libera. Bueno, realmente esto lo dice gente que quiere ser muy bíblica, por oración y ayuno. Ya he explicado lo que creo acerca de ese verso en el anterior vídeo, lo podéis ver, y contar un testimonio de una endemoniada que también lo podéis ver. Pues la Biblia, para ser bíblicos, la Biblia enseña que los demonios salen por una confrontación personal, no impersonal. ¿Qué es confrontación personal? Cuando tú te diriges a esa persona, la ministras y te diriges al diablo y le ordenas que salga en el nombre de Jesús con autoridad y con fe, que es lo que da la autoridad, es la plataforma, la base de la autoridad es la fe en Dios para liberar y para echar fuera ese demonio. Entonces, desde tu casa en oración y ayuno se puede liberar a alguna persona. Puede darse el caso. Yo lo que creo es que se debe ir donde el endemoniado y confrontarle cara a cara y decirle al demonio que se vaya en el nombre de Jesús, que eso es lo que enseña la Biblia, en toda la Biblia completamente. No hace falta, creo, poner ningún verso de ejemplo porque todos lo conocemos, ¿verdad? Todos sabemos que para liberar a una persona hay que ir donde ese demonio y echarlo fuera. Quizá la gente esa que quiere quedarse en su casa orando es porque tienen miedo. Quizá. Puede ser. Porque algunos, como los hermanos que antes he nombrado, no los voy a volver a nombrar, antes los he nombrado, ellos decían que empezaron a orar al Señor y bueno, si quizá Dios lo quiere liberar por la falta de conocimiento en este ámbito de liberación de demonios, puede suceder. Pero sinceramente creo que en muchas de las liberaciones de esta gente de Dios, que son de Dios, pero no tienen fe en este ámbito, pues muchas veces se quedan con sus demonios esos pobres endemoniados. ¿Por qué no hay manifestaciones demoníacas en los cultos? Bien, porque se ha perdido la fe en ello. Se ha perdido la fe en ello. Hoy día podemos decir sin duda que se ha perdido la fe en esto. Ya no hay esa liberación que había. Los demonios campan a sus anchas. No hay hombres que le crean a este ambiente de liberación. Pasamos rotundamente de ellos y cuando hablamos de ellos hablamos con mucha confusión, con mucha confusión. Así que, como dice nuestro hermano Pedro Pisa, habrá algún caso aislado. Que desde casa tú ores por alguien y Dios soberanamente lo libere. Pero la liberación, según la Biblia, es yendo donde esos espíritus y diciéndoles que salgan en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que Cristo nos ha dado y esa es la autoridad que tiene la Iglesia para echar fuera demonios hoy día. Y a algunos que dicen, esas liberaciones de los pentecostales son mentiras, están todos locos. No han visto un demonio en su vida. Cuando se les presente, pasarán miedo. Mira, y en este vídeo también voy a contar algunas experiencias y voy a terminar. Eh, una vez llevaron a teólogos a una campaña de Carlos Anacondia.
Y los teólogos les pusieron ya sabéis que él ponía una casa de liberación, una, una carpa para liberar y llevaban ahí los endemoniados. Y los que estaban echando fuera demonios, había gente que eran puesta para esto, ¿vale? Él utilizaba ministros de Dios para echar fuera demonios en colaboración con su ministerio, ¿vale? Y Dios te bendiga, Josué. Echaban fuera demonios incluso golpeando con las Biblias en las cabezas de los poseídos. Cuando veían esto los teólogos, decían, esto no lo hemos visto en nuestra vida. Y esto claro que no lo vais a ver en la Biblia. ¿Cómo vais a ver en la Biblia eso si no existía ni siquiera el libro, verdad? Le iba a tirar los rollos a la cara a un endemoniado, oh, y era liberado. Bueno, se liberaban en esa carpa de liberación. Así se liberaban, con un bibliazo en la cabeza. ¿Y quién puede decir que no? Si sucedía de verdad. Pues bien, no podéis decir que no a todas nuestras experiencias de liberación. El testimonio que he contado antes en el otro vídeo es algo que he vivido hace un mes y 10 días, o no sé, o menos días, o un mes y medio, hace días, no sé cuántos. Yo he visto de joven, de muy joven, a una mujer embarazada y endemoniada, porque había hecho con un pacto con Satanás y le había entregado a su hijo, a su primer hijo, y se endemonió. Cuando nació este hijo fue entregado a Satanás. El siguiente hijo, cuando se quedó embarazada, Satanás vino a reclamarlo, también para él. Y en ese caso se equivocó de tiempo porque el que estaba de pastor era mi padre en ese momento y la trajeron a la iglesia y la liberó. Una de las cosas que sucedió en esa liberación, ¿vale? Es que en la barriga le salió un 666 en relieve. A algunos le parecerá una película de Hollywood, pero quiero decirte, mi querido hermano bautista cesacionista o incrédulo que bajas al culto, que cosas así suceden. Ismael se ríe. Cosas así suceden en las liberaciones. Cosas extraordinarias. Sobrenaturales, no, el término sobrenatural es brujería. Bueno, lo hacía el demonio en este caso. Hacía salir en relieve un 666 de la barriga. Recuerdo que un pastor, creo que se llamaba Salva, creo recordar, creo que era pastor o candidato. El endemoniado pidió agua, se metió en el baño, con el vaso de agua oró, Padre, en el nombre de Jesús te presento este agua. Cuando se lo llevó, el endemoniado no quería beberse ese agua. No la quería. Y no le vio presentársela. No sabemos. Si ustedes creen que el demonio juega a ser tonto en esos momentos, quizá, pero no pudo, esa noche se liberó. Hizo un grande chirrido, así, pero fuertísimo. Y recuerdo que en ese momento, creo recordar que salí corriendo de la iglesia muerto de miedo, porque estaba dentro yo de la iglesia. Y mira, os voy a decir algo. Yo desde hace mucho tiempo veo demonios y nunca le he confesado aquí. Yo veo demonios y sé quién está poseído muchas veces y quién no. Y esto no es que me lo cuenten, yo era pequeño, pero recuerdo que yo vi a los demonios cómo salían de esa mujer. Recuerdo la iglesia, porque sé en qué iglesia era, ¿vale? Y he ido a predicar hace poco a esa iglesia también. Y recuerdo que los demonios, espíritus, sombras negras, pasaban por el techo y salían. No era un solo espíritu. Yo eso lo veía con mis ojos. Cuando hable con mi padre se lo voy a recordar y le voy a decir lo que yo vi porque yo creo que nunca se le he contado. Yo vi cómo había muchas sombras negras que salían por el techo. A mí nadie me puede decir que eso no lo vi porque yo recuerdo que lo vi. Yo sé que lo vi. Entonces esas cosas existen. Quien diga que no, pues necesita experiencias espirituales de esta para ver lo poderoso que es el mundo espiritual demoníaco sobre quienes no están bajo la cobertura de Dios, porque nosotros tenemos a Dios y ellos son los que tienen que tener miedo de nosotros y no al revés. Así que no te quedes a orar en tu casa y ves tú a liberar al demonio en confrontación personal, no impersonal. Algunos liberan por redes sociales, bueno, en cierta manera es personal. Ahora me estáis viendo en persona, no estoy aquí impersonalmente. Entonces, en ese sentido, si liberas y ministras por aquí, pues gloria al Señor.
que se libere en el nombre de Jesús. Yo también quiero que se libere igual que tú. Pero ve donde el demonio ministra a la persona, porque una liberación que luego no tiene ministración muchas veces acaba en desastre. Una persona liberada tiene que ser luego ministrada para que realmente se aparte de ese pecado, no vuelva a la práctica y el demonio no pueda tocarla más. Porque si se expone a pecar y a seguir en sus pecados, pues es normal que el demonio pueda tomar otra vez control sobre ellos. Pero si estos se liberan verdaderamente, se arrepienten de sus pecados en verdad y el Espíritu Santo toma control de ellos, en ese momento pasan a ser hijos de Dios. Amén. Por eso, acerca del mundo de hablar con espíritus es brujería, bueno, ministra a las personas conscientes. En algunas liberaciones a veces se habla con el espíritu, a veces. Eso no es brujería. Brujería, repito lo que he dicho en el otro vídeo, es invocar espíritus inmundos y sobre todo con propósitos malignos de parte de uno, sobre todo. Aunque algunas guerras espirituales se parecen mucho a la brujería. Eso no lo creemos, eso sí creemos que es brujería. Cuando comienzan en las guerras espirituales a invocar espíritus. Otra cosa es reprender espíritus y otra cosa es invocarlos para que estén ahí, que se hizo en su tiempo con el neopentecostalismo alocado. Entonces, creemos, sin duda, que lo principal es ministrar a la persona consciente, eso es lo principal. Pero eso no quiere decir que algunas veces se dirija uno a Satanás, al demonio, claro, en este caso a ese espíritu inmundo, porque Satanás es una persona específica, un espíritu específico, al demonio y se le hable, pues como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Dijo Jesús, Legión. Espíritu sordo y mudo, sal de él. Le dio una orden al espíritu, porque también oyen y reciben órdenes y a veces las rechazan y a veces hacen caso. A veces salen a la primera y a veces tardan un rato. A Jesús algún espíritu le duró más y otros menos. El endemoniado gadareno le duró más que otros demonios. Repito lo que he dicho en el otro vídeo. Si lees la narración de esta liberación, dice la Biblia: y el espíritu le rogaba que no le atormentase más. Y dice la Biblia, el por qué le rogaba que no le atormentase más. Dice, porque le decía sal de él. Cuando le dijo sal de él, ¿salió? No. Después, cuando le dio el permiso para ir al hato de cerdos, ahí sí salió. Entonces, se resistió. ¿Se puede sujetar o atar a los demonios? Bueno, si no quieres utilizar la palabra atar porque en el griego significa prohibir o no prohibir, ¿vale? En una de las liberaciones que yo he estado, el demonio estaba forcejeando fuertemente, yo era el que sujetaba de nuevo, y el hombre de Dios le decía, sujétate, y se quedaba paralizado, ¿eh? Al instante, al instante. ¿Quiénes hablan de esto? De no se puede atar, no, si le atas, y se ríen, se hacen los sabios. Los que no han liberado a un demonio en su vida, posiblemente. Perdona, a un endemoniado. Posiblemente. Y si han estado en alguna liberación, pobrecicos de sus poseídos que se fueron con el demonio. Porque han ido sin fe. Y sin fe no se hace nada en el Evangelio. La puerta de todo el poder es la fe. Que nace de una vida de oración y ayuno, sin duda. Pero es la fe. Así que dejen de mofarse de los pentecostales alocados. Practiquen la oración y vayan a liberar a esos endemoniados que necesitan liberación. Compadézcanse de ellos, como Jesús lo hacía, y quítenle todos esos espíritus inmundos que necesitan liberación para acercarse al Señor, arrepentirse de sus pecados y ser salvos y sanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que no les canso más. Simplemente responder a una pregunta que alguien antes ha hecho. No recuerdo el nombre, si está aquí lo veis, si no, pues ahora le digo que en este vídeo le he contestado. Me ha preguntado que, me ha dicho que hable algo acerca de Samuel y la divina de Endor, Saúl y la divina de Endor. Bien, yo personalmente siempre he creído que no era un espíritu por un asunto, y es que le dice, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo en el día de la batalla. Aunque la Biblia habla de Samuel como en primera persona
y en segunda persona la bruja le dice que es Samuel, lo que la bruja dice es lo que Saúl le pregunta. Y realmente afirma, ¿vale? La bruja dice, he visto una persona de esta manera, tal y cual, y por la descripción Saúl le dice, es Samuel. Entonces la bruja lo que el espíritu le comunica dice, Samuel dijo, Samuel dijo, Samuel dijo, así constantemente. Dicen que no se oye. Y por eso habla en primera persona. Eso quiere decir que sí o sí es un espíritu. O sea, que sí es Samuel. No quiere decir que sí o sí es Samuel. Las circunstancias dieron paso a que históricamente se hablase en primera persona en esa narración acerca de Samuel. ¿Por qué? Creo que posiblemente no fuese, que yo sé que muchos académicos lo creen, que sí lo era, como Samuel Pérez Milló, que yo se le he escuchado, que le escucho mucho siempre y todavía le escucho sin parar, y lo dice, él dice que era Samuel, porque lo dice la Biblia y punto, y ya está. Pero había un hijo que dice la Biblia que tenía 40 años y era de Saúl. Con 40 años debes de salir a la guerra todavía. Los mayores de 20 deben salir a la guerra. Algunos aguantaban guerreando 80, como Caleb. Entonces con 40 años debes salir a la guerra, ¿vale? Si eres un hombre de guerra debes salir. No sé por qué es Baal, creo que se llamaba, el otro hijo de Saúl que tomó la corona después de su muerte, no fue a la guerra y fue coronado al tiempo. Y dice la Biblia que tenía 40 años. Entonces, Saúl, cómo se tome la frase de Samuel que me diga, puede o no ser Samuel. Si se toma la frase con mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, Isboset, así se llamaba, sí, perdona, Isboset. Creo que en la nueva versión internacional, no sé si le llamaban Esbaal, por eso quizá me ha venido a... Míralo, Josué, en la reina, en la... ¿Cómo se llama esta? En la nueva versión internacional, porque creo que la nueva versión internacional dice otro nombre. Es que leo esas dos versiones toda mi vida, Reina Valera y nueva versión internacional. Son las dos versiones que leo, una medio dinámica y la otra traducción formal. Y ese hijo quedó vivo. Por esa razón, yo siempre he creído que posiblemente no fuese Samuel, porque cuando aluden a que su profecía se cumplió era Samuel, pues siempre he pensado eso, ¿vale? Luego, por otra parte, me suena raro que Dios legalice, que puede hacerlo soberanamente, una manifestación demoníaca a través de una divina, cuando no quiso hablar por el Tumín ni el Urín, eso como se llame, no me acuerdo cómo se llama ahora, no quiso hablar por el Efod, no quiso hablar por otros profetas, no sé, que vaya a hablar por una divina, podría ser. Si lo fue, bien, si no lo fue, pues vale. ¿Cuál es la discusión del fue o no fue? La discusión es más bien adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día dicen que no, como yo en este caso. Y los cristianos que no son adventistas suelen decir que sí era Samuel. ¿Por qué? Por la lucha de el estado de la inconsciencia en la muerte. Los adventistas del séptimo día creen que cuando uno muere queda inconsciente hasta el día de la resurrección. Y los cristianos creemos que, yo, por ejemplo, creo que si tú mueres estás presente al Señor, o si mueres en condenación te vas a un lugar a la espera de ser condenado en un futuro. Yo creo en la conciencia del alma, los adventistas no. Por eso hablan del dormitar eterno. Y en este caso la discusión de Samuel viene por este tema, ¿sabes? Entre muchos. Quería irme, pero hay una pregunta. Adán hay sujeción, influencia y posesión. Sí, esas tres palabras caben en el trato de espíritus inmundos con el hombre. A veces hay hombres que el demonio los sujeta en algunos sentidos, como hay influencias demoníacas y hay posesiones. Ya sabemos que creemos acerca de esas cosas de diferentes formas, pero son tres formas, o opresión también, que causa el diablo, hostigación también, te castiga en tu mente, son cosas que suelen pasar. Si uno, pues permanece en maldad. Amén. Así que no les canso más, ahora sí que sí me despido, que Dios les bendiga mucho, compartan si creen que es necesario que alguien escuche esto y que la gente comprenda que no estamos locos, que sabemos lo que queremos y sabemos lo que hacemos, y aunque a veces compartamos cosas que otros no creen, pues suele ser porque no se experimenta. Con esto me despido. La primera materia que di de estudio era apología y doctrinas. Una de las reglas de apología es, hay dos formas de apología.
la apología teológica, que tiene que ver con la meramente bíblica, y la apología experimental. Decían, cuando la experimental contradice la teológica es la que va a ser la verdadera y la experimental la falsa. Cuando la apología experimental no contradice la teológica, a veces aprendemos cosas de ellas. Eso era una regla principal de las doctrinas de apología, que fue la primera materia que di como candidato al ministerio, apología y doctrinas. Y una de las reglas era esa. Hacer apología experimental que contradiga la Biblia no se puede hacer. Hacer apología experimental que la Biblia, encima en este caso algunas veces apoya, aunque sean pocas, pueden ser beneficiosas y que nos enseñan cosas de provecho. Si nuestra experiencia contradice la Biblia, la experiencia no sirve para nada. Pero eso no quiere decir que todas nuestras experiencias sean malas. No es así. A veces se aprende mucho de las experiencias. Pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios en alto. Amén, que Dios les bendiga mucho. Sí, José Manuel, he adelgazado 5 kilillos. Poco a poco. Se me notan poco porque tengo demasiados suficientes y de sobra. Abundantes. Que Dios os bendiga. La Biblia en alto siempre. La palabra de Dios es nuestra regla de fe sobre todas las experiencias y sobre todas las opiniones. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Buenas noches y hasta otra.